muchos que aunque no la leen saben lo que son los salmos. Y saben que los salmos son poesía que trae mucho consuelo, porque en los salmos está expresada el sentimiento de un ser humano. Entonces hay un salmo que es clásico en los momentos de dolor, y es el Salmo 23. Yo quisiera en esta noche compartir con ustedes el Salmo 23 y vamos a ver algunos otros pasajes de la Escritura, de la Palabra de Dios, que pudieran traer consuelo a nuestras vidas, pero también luz para entender cuál es el propósito de Dios para el ser humano. La Biblia dice que el deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, y ahí no nos podemos excluir ninguno de nosotros, todos estamos en la misma condición. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, pero en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie. Así que ahí estamos todos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son las palabras de Jesús. Y ese es el mensaje que yo quisiera que en esta noche cada uno de ustedes pueda atesorar en su corazón. Todos los caminos puede ser que lleven a Roma, como hay un dicho hispano, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, pero el único camino que lleva a Dios es Jesucristo. Amén. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero compartir con ustedes, como les dije, el Salmo 23, un salmo de mucho consuelo, un salmo que levanta nuestros corazones cuando estamos caídos y cuando estamos en situaciones difíciles como estas. Y el salmista decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que lo primero que nosotros vemos es la provisión de Dios. Y cuando dice nada me faltará, enseguida nuestras mentes humanas piensan en lo material. Pero ¿y qué del consuelo en momentos difíciles como estos? Así que el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y yo quisiera que ustedes pudieran entender, ninguno de nosotros hemos quizás vivido en el Medio Oriente, pero el pastorear ovejas era un oficio muy común en el Medio Oriente. De hecho, todavía existen los grandes rebaños de ovejas. Y de lo que está hablando el salmista aquí es del cuidado de Dios para su creación. Nosotros somos la corona de la creación, somos la excelencia de la creación. Por eso es que si usted es analítico y si usted es honesto con usted mismo, se podrá dar cuenta que usted es una creación única. Usted es único, usted es especial delante de Dios. En toda la existencia de la humanidad no ha habido dos seres humanos idénticos. Dios ha dado el gusto de crear y cada uno de nosotros hemos sido creados con características a lo mejor similares, nos parecemos, a lo mejor pensamos muy parecido, pero somos especiales delante de Dios. Ninguno de nosotros ha sido creado en el mismo molde. Así que Dios tiene cuidado de nosotros. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Por qué el alma? Porque en el alma radican los sentimientos. Y cuando nosotros estamos en medio del dolor, los sentimientos se afectan. Cuando nosotros estamos en medio de la crisis, nuestra alma sufre. Así que el Señor ha prometido confortar nuestra alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En la Biblia encontramos muchos los símiles, es decir, que cosas que representan algo, cosas que tipifican algo. Y es muy común que nosotros, por ejemplo, digamos que cuando una persona está en lo mejor de su carrera o en lo mejor de su negocio, decimos que está en la cima, ¿verdad? Nunca se nos ocurre decir cuando alguien está próspero y está en bendición, decir que está en el valle. Porque el valle es representativo del dolor, de la batalla, de lo difícil. Pero cuando uno está en la cima, digamos, está en la gloria. Sin embargo, el salmista dice
aunque yo esté en el momento difícil, en el lugar de la batalla, en el lugar donde hay sufrimiento, donde hay dolor, yo no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento. Me darán esa fortaleza que yo necesito para seguir adelante. Cada uno de nosotros tenemos una meta, cada uno de nosotros tiene algo todavía que hacer en esta tierra, por lo tanto necesitamos el aliento del Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, aún en medio del dolor, mi copa está rebosando. Yo le comentaba a los hermanos que nosotros muchas veces, y es una costumbre dentro de los cristianos hacerlo, muchas veces cantamos en los funerales. Y eso puede ser que a alguien le parezca una locura. Pero ¿cómo es posible en medio de un funeral, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cantar? Bueno, había un himno muy antiguo que decía: fácil es cantar cuando reina la paz, cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando la salud está bien, cuando no estamos perdiendo la casa, cuando las finanzas están en su lugar correcto. Pero decía esta canción, este himno antiguo decía: pero en el dolor es mejor cantar. ¿Por qué? Nosotros creemos que hay una diferencia entre gozo y alegría. Por ejemplo, yo no espero que en esta noche ninguno de nosotros tenga alegría. No estamos en una fiesta. Sin embargo, puede haber gozo en nuestros corazones. Y una de las razones por las que puede haber gozo en nuestros corazones, en primer lugar, porque es el fruto, es parte del fruto del Espíritu de Dios. Es parte de lo que Dios pone en el ser humano cuando el ser humano alinea su vida con Dios. ¿Okay? Pero también porque el gozo, por ser fruto del Espíritu, no depende de las circunstancias. Es algo que Dios pone en nuestros corazones cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. La pregunta es: ¿cómo yo puedo llegar a obtener lo que Dios está prometiendo aquí a través de las palabras del salmista David? David fue llamado el dulce cantor de Israel. Y fue llamado porque fue un hombre sensible a la voz de Dios. Un hombre que podía escuchar cuando Dios hablaba. Y que abría su corazón y expresaba lo que Dios había puesto en su corazón. Repito, la pregunta es: ¿cómo yo puedo llegar a obtener todas estas bendiciones que el salmista está hablando aquí y que Dios le dará? Bueno, el mensaje central del Evangelio de Jesucristo, cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra, está concentrado en el libro de Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 16. Y eso yo quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Quizás algunos de ustedes puedan recitar de memoria conmigo este pasaje. Pero aquellos que no, aquellos que quizás es primera vez que lo escuchan, o aquellos que lo han escuchado, pero nunca lo han recibido, nunca lo han aceptado, yo les quiero pedir que lo escuchen con detenimiento, que les presten atención, que abran su corazón a la palabra de Dios. No solo lo que yo esté diciendo, sino lo que la palabra de Dios pueda tener para sus vidas en esta noche. Y Jesús se encuentra con este hombre que era un maestro, era un doctor de la ley, era un abogado de la época de Jesús, un hombre con una cultura tremenda, con una educación tremenda. Sin embargo, no podía entender las cosas que Jesús le estaba hablando. A pesar de que Jesús estaba hablando de cosas naturales, como era el nacimiento. Sin embargo, Jesús tiene que decirle: de tal manera amó Dios al mundo, no al globo terráqueo. No, amó a nosotros, a sus criaturas, a la excelencia de su creación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve cómo hay muchas personas que pueden recitarlo conmigo? Porque ese es el concentrado del mensaje de Jesucristo. Esa fue la misión grande que Jesús vino a cumplir a la tierra, a salvar aún al más vil pecador.
Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la situación en la que en un momento u otro cada uno de nosotros o nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar. Y es la situación de que, como dije anteriormente, todos hemos pecado, todos hemos fallado delante de Dios, todos hemos cometido errores, todos hemos mentido, todos hemos en un momento hecho cualquier cosa que está fuera de la ley de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su amor proveyó la manera para reconciliar al hombre pecador consigo mismo. Y este fue Jesucristo. Por eso Dios mismo dice en su palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que lo rechaza perdió la oportunidad. En esta noche nosotros tenemos la bendición de estar al lado de un hombre que en un momento determinado le entregó su corazón a Jesucristo. Amén. Un hombre que pudo entender la verdad de ese mensaje y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Aceptar a Jesucristo no es un compromiso con una iglesia. Aceptar a Jesucristo no es cambiar de religión. Aceptar a Jesucristo no es usar una Biblia, aunque la mía es grande, que parezca un bloque, para aparentar que somos muy religiosos. Eso no es aceptar a Jesucristo. Muchas personas piensan que lo que nosotros tenemos que ofrecer es una religión. Bueno, entonces me tengo que cambiar de religión. No es así. Lo central del mensaje de Jesucristo es el establecer una relación entre Dios y el hombre que estaba perdido. Y para eso dijo el apóstol Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Amén. El señor Rogelio tuvo la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Amén. Y por eso nosotros sabemos, porque la palabra de Dios lo confirma, que el señor Rogelio, hoy aquí está su cuerpo, pero su alma está en la presencia de Dios. Amén. Entonces, nosotros sabemos que un día nacimos, cada uno de nosotros tiene su fecha de nacimiento, la celebra, hacemos fiesta, pero aquí nadie sabe cuándo le va a tocar partir. La pregunta es, si alguno de nosotros hoy nos tocara partir, ¿estamos preparados para encontrarnos con Dios? Si nosotros hoy morimos, ¿estamos seguros, completamente seguros, de que vamos a ir a la presencia de Dios? La otra pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente. Si usted llegara hoy delante de Dios, ¿qué razones usted le daría a Dios para que Dios le permita entrar en su morada? Que usted es un buen padre, que usted ha sido un buen hijo, que usted es una buena esposa, que usted es un hombre trabajador o una mujer trabajadora, que usted es un buen ciudadano. Todas esas cosas son buenas y deberíamos perseguirlas. Cada uno de nosotros debería ser así. Nosotros no deberíamos ser personas con tachas en nuestra moral y en nuestra vida. Pero ninguna de estas cosas nos abriría la puerta al cielo, a la presencia de Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia también dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Va a haber un juicio. ¿Qué es lo único que nos va a absorber a nosotros en ese juicio? El haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nuestras buenas obras son importantes. Yo quiero que usted se lleve ese mensaje. Nuestras buenas obras son importantes. Yo soy una persona que inclusive me muevo dentro del mundo de la obra social, pero nada de esto me va a garantizar la entrada a la presencia de Dios. El aceptar a Jesucristo es lo único que me permitiría entrar a la presencia de Dios. Amén. Así como el señor Rogelio
lo hizo en un momento determinado y Mercedes fue la persona